En Sri Lanka, hay cosas que no se pueden decir, y hoy vas a entender por qué. Este país parece un paraíso, playas infinitas, selvas verdes, templos antiguos y sonrisas amables. Pero detrás de esa postal perfecta hay un país que todavía sangra. Una crisis económica que no terminó, un sistema que se sostiene con préstamos frágiles y millones de personas sobreviviendo mientras el mundo viene a vacacionar. Aquí, vivir con dignidad es cada vez más difícil, los salarios no alcanzan, la energía falla y la desigualdad se siente en cada calle. Y para muchas mujeres, la realidad es aún más dura, violencia invisibilizada, trabajos mal pagados y leyes que no siempre las protegen. Hoy vamos a entrar en la realidad de Sri Lanka, una que casi nadie se atreve a mostrar. Quédate, porque lo que vas a ver cambia por completo la imagen que tenemos de este lugar. Sri Lanka es una isla situada al sur de la India, rodeada por el Océano Índico, con una geografía tan diversa como engañosa, playas tropicales, selvas densas, plantaciones de té en las tierras altas y zonas rurales aisladas que contrastan con los centros urbanos. Esta ubicación estratégica le dio durante siglos valor comercial y cultural. Pero también lo volvió extremadamente dependiente del comercio exterior, del turismo y de las importaciones, una dependencia que hoy pasa factura. Desde ese escenario natural casi perfecto, la realidad económica empieza a romper la postal, porque la crisis que atraviesa el país no es un recuerdo del pasado, es una herida abierta que todavía define la vida cotidiana. Sri Lanka cayó en default de deuda, sus reservas internacionales se vaciaron, y en muy poco tiempo, los precios se dispararon sin control. La comida básica, el combustible y los medicamentos dejaron de ser accesibles y se transformaron en lujos para una parte enorme de la población. Aunque desde el gobierno se insiste en un discurso de estabilización, lo cierto es que todo se sostiene sobre préstamos externos, acuerdos frágiles y promesas que ya se rompieron antes, generando una sensación permanente de incertidumbre, porque basta una sacudida global, una crisis financiera o un conflicto internacional para que todo vuelva a colapsar. Y cuando una economía se quiebra de esa manera, lo primero que falla no es el turismo ni los hoteles de lujo, sino los servicios básicos que mantienen al país en funcionamiento. Durante años el combustible simplemente no alcanzaba, las filas interminables se volvieron parte del paisaje, los racionamientos y los cortes de electricidad diarios paralizaron hospitales, cerraron escuelas y obligaron a miles de negocios a bajar la cortina. Aunque hoy la situación es menos extrema, el sistema energético sigue siendo inestable y vulnerable, sin garantías reales, incapaz de ofrecer confianza ni a corto ni a largo plazo, lo que deja a la población viviendo con la sensación constante de que cualquier fallo puede devolverlos a la oscuridad. Mientras tanto, para quienes llegan desde fuera, Sri Lanka deja de ser barato mucho más rápido de lo que promete su fama. Los productos importados, los alojamientos decentes y los servicios turísticos tienen precios elevados en relación con la calidad que ofrecen. Vivir con un mínimo de comodidad implica gastar mucho más de lo esperado, rompiendo por completo la imagen de destino económico para mochileros. Pero este contraste se vuelve aún más duro cuando se compara con la realidad local. Porque mientras el visitante paga caro, el ciudadano promedio gana muy poco, los salarios en Sri Lanka son bajísimos y en muchos casos apenas alcanzan para cubrir lo esencial. La brecha entre turistas y población local es brutal y visible en cada ciudad y cada zona turística. Miles de familias dependen de trabajos informales o de remesas enviadas desde el extranjero porque el sueldo promedio no permite una vida digna. Aquí no se habla de ahorrar ni de proyectar el futuro. Aquí la prioridad es resistir, día tras día, en un país hermoso por fuera, pero profundamente golpeado por dentro. La corrupción política en Sri Lanka no es un problema aislado ni una excepción dentro del sistema, es una parte estructural del poder que se fue normalizando durante décadas. Élites políticas y familias influyentes dominaron el país sin rendir cuentas reales, tomando decisiones irresponsables que llevaron directamente al colapso financiero, mientras los costos los terminó pagando la población común. A pesar de la magnitud del desastre económico, casi nadie enfrentó consecuencias reales, lo que destruyó por completo la confianza en el Estado, generando protestas masivas, disturbios, represión y una sensación generalizada de abandono. Hoy la mayoría de la gente ya no cree que las decisiones del gobierno estén pensadas para el ciudadano común, sino para proteger intereses propios.
Y cuando la confianza en quienes gobiernan se rompe, los primeros sistemas que comienzan a fallar son aquellos que deberían proteger la vida. El sistema de salud pública en Sri Lanka existe, pero funciona con carencias graves que se profundizaron con la crisis económica, faltan insumos básicos, los equipos están obsoletos y la escasez de medicamentos aparece justamente en los momentos más críticos, dejando a hospitales y pacientes en una situación límite. Frente a este panorama, quienes tienen recursos buscan atención en clínicas privadas, que ofrecen mejor servicio, pero a precios inaccesibles para la mayoría, creando una brecha sanitaria enorme. Aquí enfermarse no solo es un riesgo para la salud, también puede significar endeudarse durante años, directamente, no recibir atención. Pero la precariedad no se limita a los hospitales, también se refleja en el entorno físico donde la gente vive y se mueve cada día. Fuera de las zonas turísticas cuidadosamente maquilladas, la infraestructura del país muestra un deterioro evidente. Carreteras llenas de baches, señalización mínima y servicios poco confiables forman parte de la rutina diaria, especialmente en áreas rurales y barrios periféricos. El transporte público es lento, incómodo y constantemente saturado, con buses y trenes abarrotados, retrasos frecuentes y normas de seguridad casi inexistentes, lo que convierte cada trayecto largo en una experiencia agotadora y, en muchos casos, peligrosa. Y este deterioro estructural se traduce directamente en lo que ocurre en las calles, donde moverse se vuelve una prueba de supervivencia. El tráfico en Sri Lanka es un caos constante que refleja la falta de control y planificación, las normas se ignoran, la conducción es agresiva y los accidentes son frecuentes, creando un entorno vial impredecible. Peatones y motociclistas viven expuestos todo el tiempo, obligados a compartir calles congestionadas sin protección real. Aquí desplazarse por la ciudad no es solo incómodo, es peligroso, y cada trayecto implica asumir riesgos innecesarios. Sin embargo, a pesar de este escenario, el país sigue apostando casi todo a una sola fuente de ingresos. Sri Lanka depende de forma excesiva del turismo, lo que deja a su economía completamente a merced de factores externos. Una pandemia, una crisis global o un conflicto internacional pueden destruir en semanas lo que tardó años en construirse. Dentro del sector turístico, muchos trabajadores soportan jornadas largas, salarios mínimos y cero estabilidad laboral, mientras sostienen la imagen de paraíso que se vende al mundo. El descanso del visitante se construye sobre la precariedad del trabajador local, dejando claro que este modelo beneficia a pocos y expone a muchos. En muchas zonas turísticas de Sri Lanka, el acoso al visitante es una experiencia frecuente y desgastante, vendedores insistentes, guías improvisados y conductores presionando de forma constante, creando un ambiente que puede volverse agobiante, especialmente para quienes viajan solos o por primera vez. Las estafas también son comunes, desde precios inflados hasta tours falsos y cobros abusivos que aprovechan la falta de información del turista. No siempre se trata de violencia directa, pero sí de un desgaste permanente que termina afectando la experiencia y refuerza la sensación de desorden y falta de control. Pero este problema no aparece aislado. Es parte de un deterioro más amplio que también se refleja en el entorno natural del país. Fuera de los circuitos turísticos cuidados, la basura en Sri Lanka es imposible de ignorar. Plásticos acumulados, vertederos improvisados y ríos convertidos en basurales forman parte del paisaje cotidiano en muchas regiones. Las costas también sufren una fuerte contaminación debido al deficiente tratamiento de aguas residuales, afectando directamente a los ecosistemas marinos y a las comunidades pesqueras que dependen de ellos para sobrevivir. A esto se suma una deforestación que avanza sin freno, impulsada por la tala ilegal, la expansión agrícola y proyectos mal planificados que priorizan beneficios económicos a corto plazo sobre la protección del medio ambiente. Y mientras la naturaleza paga las consecuencias, las heridas del pasado siguen marcando la vida social del país. Las tensiones étnicas y religiosas en Sri Lanka no desaparecieron con el fin de la guerra civil, siguen latentes bajo la superficie, afectando la convivencia y la confianza social. El conflicto dejó regiones empobrecidas, un trauma colectivo profundo y comunidades que nunca recibieron un cierre real, solo silencio, miedo y heridas mal curadas. En este contexto, la libertad de prensa es limitada, con periodistas presionados, censura indirecta y un fuerte autocontrol para evitar incomodar al poder, lo que dificulta que estas problemáticas se discutan abiertamente.
Este clima de incertidumbre también se refleja en uno de los pilares que debería sostener el futuro del país, la educación. El sistema educativo en Sri Lanka es profundamente desigual, con escuelas rurales mal equipadas y pocas oportunidades reales de acceso a educación superior de calidad. Esta falta de proyección empuja a miles de profesionales capacitados a abandonar el país. Médicos, ingenieros y especialistas en tecnología buscan en el extranjero lo que no encuentran en casa. La fuga de talento debilita sectores clave y deja al país con menos herramientas para reconstruirse, haciendo que el futuro literalmente se escape en aviones. A estas dificultades estructurales se suman condiciones naturales extremas que golpean con más fuerza a quienes ya viven al límite. El clima en Sri Lanka no da tregua, el calor extremo. La humedad asfixiante y los monzones violentos provocan inundaciones y deslizamientos que destruyen viviendas y medios de vida. El país es altamente vulnerable a desastres naturales y no siempre cuenta con la preparación ni los recursos necesarios para responder de forma efectiva. En las zonas rurales, la pobreza es cruda y persistente, con acceso limitado a agua potable, salud digna y empleo estable, mientras la desigualdad se vuelve evidente en el contraste entre hoteles de lujo y barrios empobrecidos que los rodean. Dentro de este escenario de crisis y desigualdad, hay un grupo que carga un peso aún mayor y que rara vez aparece en la narrativa turística. Detrás del paisaje tropical y las sonrisas amables, ser mujer en Sri Lanka implica enfrentar desventajas estructurales profundas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. El país arrastra un sistema marcadamente patriarcal, donde la violencia de género, la discriminación laboral y la desigualdad legal no son hechos aislados, sino realidades persistentes. Los índices de violencia doméstica son elevados y muchas situaciones de abuso físico, psicológico y permanecen invisibilizadas, especialmente en contextos rurales, donde la falta de apoyo institucional limita las posibilidades de protección. Las mujeres con discapacidad y las trabajadoras de plantaciones se encuentran entre las más vulnerables, ya que denunciar puede significar perder el sustento o quedar completamente desprotegidas. En el ámbito laboral, la brecha de género es evidente, las mujeres suelen acceder a empleos de menor calidad, con salarios inferiores a los de los hombres incluso realizando el mismo trabajo, y el acoso laboral es una realidad frecuente, mientras la estabilidad casi no existe. En sectores como el té y la agricultura, miles de mujeres trabajan jornadas extenuantes por ingresos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, quedando atrapadas en ciclos de pobreza que se transmiten de generación en generación. A nivel legal, organizaciones de derechos humanos han señalado la vigencia de marcos normativos discriminatorios, especialmente en ciertas leyes matrimoniales, que dejan a muchas mujeres en desventaja en casos de matrimonio, divorcio, custodia o herencia. A esto se suma la ausencia de una prohibición específica contra prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, lo que mantiene el tema fuera del debate público y genera un clima de silencio e impunidad. La crisis económica ha profundizado todas estas desigualdades, afectando de forma desproporcionada a las mujeres, muchas de las cuales quedaron atrapadas en sistemas de microfinanzas abusivas, enfrentando deudas, presiones constantes y pérdida de autonomía. Para miles, la crisis no solo significó pobreza, significó perder seguridad y futuro.